Buenas tardes a todas y a todos. Se me hace un poco raro hablarle a una pantalla, pero a estas alturas del año probablemente debería estar acostumbrada ya. Como bien sabrán, el pasado 3 de noviembre se celebraron las elecciones de Estados Unidos. Han pasado ya 2 semanas, ha habido varios días de recuento y, como bien sabrán, Biden ha ganado las elecciones. Las ha ganado, aunque Trump no actúe con la profesionalidad que se esperaría del presidente de una democracia. Se ha quejado numerosas veces sobre el recuento en los estados en los que él iba perdiendo, ha acusado a Biden o al proceso electoral en general de fraude y, en definitiva, ha estado dando una pataleta que aún no ha acabado, incluso contra Fox, que ha sido la cadena televisiva que más apoyo le ha dado durante su presidencia. Un dato curioso es que Trump ha llegado a decir que va a crear su propio canal de televisión, imagino que una vez que se vaya de la Casa Blanca, y quién sabe cuánto va a tardar en llevar también ese negocio a la bancarrota. En cualquier caso, han pasado 4 años y tras estos 4 años de gobierno y de la administración de Trump, hemos pasado a un nuevo presidente reconocido por la mayoría de los presidentes demócratas de otros países, si bien no por presidentes como el de Rusia, Putin, o incluso por Bolsonaro. Esta tarde tuve la oportunidad de participar en un congreso virtual en el que habló el antiguo embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomon, y ofrecía un pequeño análisis sobre cómo habían sido las elecciones y quiénes habían votado principalmente a los demócratas. Aprovechando que estoy hablando ahora mismo sobre las elecciones estadounidenses, pensé que sería interesante también ofrecerles datos a este respecto. Incidió, entre otras cosas, en que estas han sido las elecciones en las que mayor cantidad de votantes han votado en la historia de Estados Unidos. La proporción ha sido elevada y ya se había visto antes durante el siglo XX, pero nunca habían votado tantas personas, en parte también porque la población de Estados Unidos nunca había sido tanta. Parece ser que se registraron y se emitieron 160 millones de votos. También incidió en que han votado más jóvenes que nunca antes. Y la mayoría de estos han votado a Biden y a la administración demócrata. Algunos estados en los que ha predominado este voto juvenil por Biden han sido Michigan, Arizona y Georgia. Donald Trump, por su parte, también logró movilizar más votos que en las pasadas elecciones, y han sido principalmente de hombres blancos. Me gustaría incidir en que es la primera vez que un presidente no es reelecto en Estados Unidos desde que en 1992 George Walker Bush perdiese contra Bill Clinton. Así que se trata de un evento bastante singular en la historia política de Estados Unidos. Según decía Alan Solomon al final de su conferencia, hemos llegado al principio del final de una pesadilla en la que Donald Trump, a lo largo de los últimos 4 años, ha ido retrocediendo o evolucionando democráticamente en muchos aspectos. Hemos visto cómo se retiraba del Acuerdo de París, cómo iba prácticamente en contra de todos los científicos que le decían qué debía hacer, o en general contra cualquiera que le dijese qué debía hacer. Y también hemos visto cómo quiso dejar de apoyar a la Organización Mundial de la Salud cuando ésta más le necesitaba y cuando el mundo más necesitaba una coordinación internacional para luchar contra el coronavirus. Aparte, también hemos visto cómo ha lidiado con el coronavirus y las miles y miles de muertes que han derivado de su mala gestión de
de la crisis sanitaria. Ahora bien, me gustaría pasar ya a parte del título de mi presentación de hoy, que consiste en las redes sociales. En concreto, me gustaría hablar sobre una herramienta que ha sido utilizada prácticamente como buque insignia de la era Trump, que es las fake news, también conocidas en español como noticias falsas o una denominación que personalmente me gusta más, posverdades. Estas han pasado a un plano diferente, ¿me explico? Han cambiado las plataformas de redes sociales en sus políticas respecto a la desinformación, en el sentido en el que durante las elecciones de 2016 prácticamente no hubo límites, no hubo ningún tipo de acción significativa contra la desinformación, y en estas elecciones sí que hemos visto como, por ejemplo, Twitter penalizaba a las cuentas, aunque fuese bloqueando los tweets en cuestión, que publicaban algún tipo de fake news, algún tipo de noticia falsa. No obstante, creo que sigue siendo importante tener en cuenta el papel que desempeñan estas plataformas, estas redes sociales. Veíamos que en 2016, precisamente el año en el que ganó el sí al referéndum del Brexit y en el que Trump llegó a la Casa Blanca, pues vimos cómo las redes sociales habían formado parte de esas dos victorias del populismo. El caso de Cambridge Analytica demostró que estas mismas redes sociales y las plataformas digitales estaban utilizando los datos de sus usuarios para hacer perfiles psicológicos personalizados de cada uno de ellos. ¿Y para qué servían estos perfiles psicológicos? Pues para crear publicidad súper personalizada, si me permiten la expresión, y subliminal, que pudiese de alguna manera manipular la decisión del electorado. Un ejemplo, si querían que el votante fuese en una dirección o en otra, pues analizaban los datos de ese votante, de ese usuario, y si resultaba que tenía una fobia, digamos, a los perros, pues se encontraría con imágenes del candidato en cuestión acariciando a un perro. O lo contrario, si querían que esa persona votase por ese candidato, pues le mostraban fotos o vídeos o contenido de esa persona relacionada con perros en el caso de que les gustase. Espero haberme explicado bien, pero en todo caso se ve y se comprobó que hubo un uso de publicidad personalizada que atentaba directamente contra la privacidad de datos y también de los derechos de las personas, al fin y al cabo. Utilizaban herramientas psicológicas para que sus campañas fuesen más efectivas, y esto lo lograban gracias a que tenían esos datos que eran vendidos por las redes sociales a terceros. Lo cierto es que la publicidad la publicidad en este sentido de manipulación de masas siempre ha existido. También en la Segunda Guerra Mundial veíamos a los aliados y a las potencias del eje utilizarla, pero nunca había existido hasta este nivel de personalización psicológica. Creo que es importante recordar en este momento y en este punto del discurso que las redes sociales no son un fenómeno natural, por así decirlo. No, si bien se presentan como un espacio público en el que cada uno puede aportar su voz, en el que todos podemos formar parte de manera igualitaria, en realidad hay un intermediario, hay un árbitro, y es la gran empresa tecnológica que yace detrás. Estas lo que les interesa es maximizar los beneficios que generan. Y para ello, qué mejor que un trending topic, qué mejor que una polémica, qué mejor que una especie de conflicto social que despierte el debate en Twitter o en Facebook. Así, se ha demostrado que las redes sociales precisamente incentivan la polarización de la ciudadanía
y dificultan que ésta llegue a un consenso, ya que generan en ocasiones, debido a los algoritmos que utilizan, que sean aquellos hilos sin consenso, esos hilos de trolls, de haters, los que más visibilidad reciban. Y cuanta más visibilidad reciben, más comentarios, más me gusta, más retweets y por ende más usuarios pasando más tiempo en la plataforma y más ganancias para las empresas. Si me plantean o me planteasen la pregunta de si creo personalmente que los resultados de 2016 hubiesen sido diferentes, si las redes sociales hubiesen sido diferentes, pues sí. Creo que Reino Unido seguiría en la Unión Europea, a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero se ha comprobado ya que el voto, aparte de estar demasiado cercano el sí al no, los resultados ser muy ajustados, pues también se ha visto que ha habido mucha influencia por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales en que ganas el sí. Y al mismo tiempo creo que los resultados hubiesen sido diferentes para las elecciones de Estados Unidos. En cualquier caso, creo que debemos de replantearnos seriamente el uso que hacemos de las redes sociales, o por lo menos su regulación, ya que hasta el momento no tienen una regulación lo suficientemente fuerte. Hemos visto en la Unión Europea cómo ha sido uno de los principales, por no decir el principal agente institucional que ha luchado contra la ilimitada libertad de las grandes compañías tecnológicas, por ejemplo, la tasa Google. Pero también hemos visto cómo las redes sociales continúan protagonizando titulares en los que se ve que utilizan los datos de sus usuarios en beneficio propio. Recientemente salió una noticia de que Amazon está utilizando datos, no sé si lo habrán escuchado, de los usuarios de su plataforma para competir contra ellos. Usuarios que formaban parte o participaban en el marketplace, que vendían sus productos a través de Amazon. Bueno, pues Amazon utilizó los datos de esos vendedores para maximizar sus propias ventas. La Unión Europea ha sido de nuevo la que ha denunciado este caso. Sea como fuere, creo que la solución pasa por regularizar más el ámbito de las tecnologías que, como consecuencia de la globalización, ganan cada vez más poder y están cada vez menos reguladas. Y para acabar este discurso, a lo mejor algo demasiado oralizado, me gustaría recordar una frase que escuché por primera vez en unas prácticas del SKIC en francés y que me parece muy representativa. Y es que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Que viene a ser en español algo así como si es gratis, es que usted es el producto. Muchas gracias por su atención.